alabarle y glorificar su santo nombre, todos en un solo sentido. Estoy esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Por siempre reina en mí, hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. No derrotas ni te deshaces, tú pides al que debe. Y das consolación a lágrimas Dios de Estás esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estás esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estás esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Estás esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Por siempre reina en mí, hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Tú pides al que debe y das consolación. Cual águilas tu voz levanta. Tú eres el eterno Dios, siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Tú pides al que debe y das consolación. Cual águilas tu voz levanta. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador.
Ah, hay una serie de películas muy conocidas de los años 80, 90 y 2000. Eh, Esta es la historia de un hombre, un veterano de guerra llamado John Rambo. ¿Quién nos ha visto Rambo? Ni las personas que dicen, ay, no me gustan las películas de acción esas de muerte, no me gustan. Todo el mundo sabe quién es John Rambo. ¿Sí o no? Todo el mundo sabe quién es Rambo. Cuya misión, si usted se acuerda, era como ser la carta de triunfo de alguna misión o situación. Si usted se acuerda la película, le van a buscar y dicen, pues, Johncito, Johncito, necesitamos que vayas para allá porque estamos, estamos un poquito mal con, con los rusos. Y él dice, no, no quiero. Y después termina yendo como, Johncito, eres la última carta que tenemos, es la carta de triunfo que tenemos para esta misión. Y va a Rambo, ¿no? Y así las demás películas. Entonces, Rambo es la carta de triunfo para cualquier misión. Ese es Rambo y presenta esa idea, ¿no? De este hombre que es la única solución para una misión. Yo estuve viendo unos videos de expertos en guerra, expertos um, en, en este tema de lo militar y decían, no, nosotros no enseñamos eso, porque analizaba uh, las escenas de Rambo y decía, nosotros no enseñamos eso. Si tú haces eso, estás muerto. Y explicaba por qué lo hacía. Pero en la película, John Rambo era lo máximo de los máximos, ¿no es cierto? Era el hombre ideal para todos, John Rambo. Así que es una especie de la última esperanza para la victoria. Ese hombre es al que envías cuando todo el mundo ha fallado. John Rambo es el que envías para que todo se solucione. También hay una película mucho más reciente, de hecho no sé si es el año pasado o este año que se estrenó, que se llama Don Nadie, o simplemente Nadie según la traducción, ¿no? Que cuenta la historia de un ex miembro del FBI, creo que era del FBI, que es retirado, cuyo trabajo del FBI era limpiar. Cuando estos grupos del FBI así utilizan la palabra limpiar, significa matar, no era sinónimo de matar. Entonces, si fueras tú un criminal o si fueras cualquier persona, si veías a esta persona parado en la puerta de tu casa, posiblemente tú ya estabas. Porque no es que esta persona iba a dialogar contigo o iba a investigar, no, esta persona era enviado para ya terminar el trabajo, o sea, y ni siquiera arrestar a la gente, sino limpiar, o sea. Así que si hubiera sido un criminal o cualquier otra persona, yo creo que hubiera salido corriendo si hubiera visto a esa persona enfrente de mi casa. Si hubiera sido mi vecino, yo hubiera salido corriendo varias veces. Porque si hubiera pedido, no sé, azúcar, yo ya hubiera salido corriendo varias veces porque sabía a qué se dedicaba. Entonces, así hay muchas películas donde se hace referencia a esta carta de triunfo. De hecho, nosotros como ecuatorianos, no sé si en otros países, nosotros cuando jugamos, no sé, Rumi o el Uno, que se volvió famoso, se volvió a volver famoso porque ya era famoso, eh, o 40, tú dices, esta es la carta, con esta le caigo, ¿no? Entonces, hacer esa referencia, ¿no? De que con esta carta se acabó el juego. Y estas películas hacen referencia a ese tipo de hombres, que muchas veces no están alejados de la realidad, hermanos. En realidad sí hay personas que están dedicados a, a eso. Hay muchas personas que son francotiradores que en realidad van a, o sea, no van a capturar, van a eliminar. Entonces no está alejado mucho de la realidad de esto. Existen muchas cosas a las que nosotros podemos llamar la carta del triunfo. Y el Sanedrín también tenía su carta del triunfo. Pero en la historia de la humanidad también tenemos lo que nosotros podemos llamar la carta del triunfo, pero esta vez del catolicismo. Hay había una especie, era todo un concepto y se llamaba la Santa Inquisición.
Esa era la carta de triunfo de los católicos. Lo voy a leer literalmente, ¿no? Lo voy a leer. Dice, el término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. Dato interesante, eh, a los que creían que eran brujos, les mataban. A los que iban en contra del catolicismo, les mataban, incluso a cristianos. Entonces, decían que eran brujos, pero realmente muchos de ellos también eran cristianos. Dice la supresión de la herejía. La herejía era, en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Entonces ellos sí tenían todo un ritual para sacarles datos, para sacarles información, para que confiese, pero realmente terminaban muertos todos. Aún así, si fueras inocente, no hubieras querido tener ninguna persona, ningún sacerdote de la Santa Inquisición en tu puerta, aunque fueras inocente, porque ya sabías cómo iba. De hecho, ellos les hacían confesar obligadamente y ahí les mataban, porque la tortura era terrible y hay documentos ahí horribles. Les sacaban las uñas. Imagínense, ¿a alguien le ha caído la uña? Bueno, ellos le sacaban, ¿no? Le sacaba y entre otras cosas. Entonces la Santa Inquisición era la carta de triunfo de la Iglesia Católica para terminar lo que ellos determinaban o llamaban los enemigos de la Iglesia. Es decir, ya no podemos más con esto, así que mandemos a la Santa Inquisición. Lo triste de pensar de todo esto, de leer la historia, es que los que fueron alguna vez perseguidos se volvieron los perseguidores. Triste, ¿no? Regresando al libro de los Hechos, por un largo tiempo las autoridades religiosas habían seguido el consejo de Gamaliel. O sea, ahí les decía, aguántese un momento, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver si es que realmente esto viene de Dios. Hechos 5, del 34 al 40, si es que se olvidó. Pero la paciencia se había terminado. Los cristianos eran cada vez más y todos estaban hablando de eso. Las ciudades estaban hablando acerca del cristianismo. Incluso algunos sacerdotes habían creído en Jesús y era el momento de mandar lo que ellos determinaron a el hombre, la carta de triunfo. En este punto, los cristianos eran considerados el enemigo público número 1. Todo empezó con la muerte de Esteban. Esteban encendía las alarmas de la élite religiosa y si usted se acuerda qué significaba el nombre de Esteban, corona. Básicamente era la insignia de la iglesia. Muerta la corona, entonces ahora sí vamos por todos. Entonces van a pasar de la paciencia de esperar lo que va a suceder a una guerra sin cuartel contra los cristianos. Este es el momento donde la élite religiosa saca su armamento pesado a Saulo. Versículo 1 dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Como dato para ustedes, de las tantas acusaciones contra los cristianos eran acusados de canibalismo. ¿Alguien puede imaginarse por qué? Por la cena del Señor, que dice, lo que están comiendo es mi carne, lo que están bebiendo es mi sangre. Entonces eran acusados de canibalismo. Vean eso. Casi tiene sentido, pero no. Otro dato es que también serían culpados de inundaciones. Se me inundó la casa. El vecino cristiano debe tener la culpa. O terremotos, ¿no? O demás desastres naturales. Años después, los cristianos serían culpados del gran incendio de Roma. Eso es historia, ¿no? Que se dio entre el 18 y el 19 de junio del año 64 después de Cristo. De hecho, el Apocalipsis también habla sobre la persecución de Nerón. Y esto causado obviamente por Nerón,
pero los cristianos serían culpados de tales incendios. Entonces ahí empezó la persecución un poquito más brutal. Regresando un poquito a la historia, el nombre de Saulo se convertiría en el terror para los cristianos. Usted no hubiera querido tener a Saulo en la puerta de su casa, porque ya era para limpiar, ¿no? Me viene a limpiar. Ya, ese era Saulo. Ah, no se esperó, no sé si se dieron cuenta, pero no se esperó ni un día ni 2 días después de la muerte de Esteban. Inmediatamente ese mismo día, ni bien Esteban había fallecido, Saulo cumplió las órdenes de la élite religiosa. Dice, y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban, versículo 2, y lo enterraron y lloraron mucho por él. Saulo hacía destrozos en las iglesias, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba a la cárcel. Como dato también que tenemos en las demás cartas, eh, Pablo era un hombre muy pequeñito, delgadito. Así que, pero tenía un carácter, hermanos. Como algunas esposas, ¿no? Que son chiquitas y pequeñitas. Pero cuando se enoja tienes que salir corriendo. Como comentario personal, esto es muy personal. Si bien la crueldad de Saulo era infinita, debo decir que como trabajador, Saulo era el mejor. Creo que muchos de nosotros necesitamos a un Saulo como trabajador. Porque la crueldad era infinita, pero él cumplió lo que le habían dicho, las órdenes que le habían dicho, al pie de la letra, y iba más allá. Era un trabajador formidable. Además que era muy eficiente, ¿no? Así que creo que las iglesias necesitan a Saulos, a muchos Saulos. Note algo, Lucas mete una especie de nota en el relato, y esto tiene un sentido. Versículo 2, y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él. Hay una ley judía sobre el duelo, para que usted tenga en mente, hay una ley judía sobre el duelo. Esa ley judía dice que tú no puedes afligirte públicamente por un fallecido. Esto de llorar en la calle o hacer lo que nosotros normalmente hacemos, que es el traslado del cuerpo, y todos van llorando, ¿no? Todos van angustiando. Bueno, los judíos no pueden hacer eso. Hay una ley judía que dice tú no puedes afligirte públicamente. Para eso están las casas, para eso están estos lugares donde tú puedes afligirte y llorar como Magdalena, todo lo que quieras. Pero públicamente tú no puedes llorar. El dolor era tan grande, y esa es la nota, el dolor era tan grande de los consiervos de Esteban, que no pudieron y quebrantaron la ley judía. Y por eso está esa nota de Lucas. El dolor era tan grande que dijeron, la ley judía, y me puse a llorar. Como dato para ustedes, todo se había vuelto como una zona de guerra. Ahora, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué decisión tomaron? Versículo 1 dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. ¿Qué decidieron los apóstoles? Los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén y hacer de Jerusalén su centro de mando a pesar de la situación. Si conocemos las decisiones de los apóstoles, vamos a entender que fue una decisión sabia. A pesar de la persecución, se quedaron ahí y hicieron todo un centro de mando a pesar de la situación. Versículo 3, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Otro comentario personal, todo eso es introducción, hermano, ni siquiera llegamos al texto como tal. Otro comentario personal. Miren, lo aterrador de Pablo es que él era un hombre eficaz en su trabajo. Eso es lo aterrador de Pablo. No su carácter, ni siquiera el tema del físico, porque era un hombre chiquito y delgadito. De hecho, hay algunas cartas donde hablan de que Pablo tenía incluso como la nariz aguileña, eso. Y se burlaban de ellos. Era un hombre bastante feito, hermanos.
Así que no era un tema físico el terror a Pablo, sino lo que era aterrador de Pablo era que era un hombre eh, eficaz en su trabajo. Ese era lo aterrador de Pablo. Si tú veías a Pablo, un hombre chiquito, decías, ya, ya me fui con el Señor. Porque era un hombre eficaz. Eso era lo aterrador. Y personalmente yo creo que eso es lo aterrador para Satanás también. Que existan cristianos eficaces en su ministerio. Es aterrador, ¿no? De hecho, cuando tú estás trabajando, si hay un amigo o compañero de trabajo que es eficaz en su trabajo, aterrador. Porque van a mirar a él y te van a comparar a ti. Y tú dices, uy, es aterrador. Cuando una persona es eficaz en su trabajo, es muy aterrador. De hecho, los que estudian, es muy aterrador que exista alumnos eficaces en su trabajo, ¿sí o no? Porque van a mirar a él y después te miran a ti, cero. Porque la comparación era muy, muy eficaz en su trabajo. Si usted es cepillo, buen estudiante, usted es aterrador para los demás alumnos, para sus compañeros. Por eso a mí me odiaban en los exámenes. Me odiaban, en serio, me odiaban. Todo el tiempo era felicidad y alegría, menos en los exámenes. Ahí yo era aterrador para los demás. De hecho, Pablo da testimonio de esto, de lo aterrador que era. Vamos a adelantarnos un poquito. Capítulo 22, solo un ratito. Solo un ratito. Deje su dedo en Hechos 8 para que no se le pierda. Capítulo 22, versículo 4. Él da testimonio de lo aterrador que era. ¿Ya no? ¿Ya? Dice, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a la cárcel a los hombres y mujeres. El sumo sacerdote, versículo 5, el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para aprender a los hermanos, pero también les asesinaba. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran ahí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Versículo 19 dice, y yo les respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, imagínense el dolor que tuvo que tener Pablo para decir esto, ¿no? Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba ahí, aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Básicamente Pablo estaba diciendo, a ver, ¿quieren apedrear a Esteban? Yo les cuido su ropa. Traigan su ropa, yo les cuido. Y ahí estaba viendo cómo moría Esteban. Un poquito más adelante, capítulo 26. Me encanta porque hay algunas personas, no sé si han notado que cuando pasan de hojas, unas hacen así y otras. Y se escucha hasta acá. Capítulo 26, versículo 10. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Santa Inquisición, ¿no? Tan furioso estaba yo con ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Así que huían y Pablo cogía sus caballitos y se iba persiguiéndole a los cristianos. Así de eficaz era. O sea, eso es lo aterrador de Pablo, lo eficaz que era como trabajador. Él no se detenía. Se me huyó un cristiano, yo voy a tal ciudad a perseguirlo, a tomarlo preso. Así de eficaz. O sea, no se le escapaba ningún cristiano. Eso era lo aterrador de Saulo, no Pablo, Saulo. Así que Saulo era aterrador por ser un hombre eficaz y determinado en su trabajo. ¿Cuántos cristianos ojalá fueran así, no? Aterradores por ser eficaces en su trabajo. De todos los hombres, conociendo a Saulo, de todos los hombres,
Ninguno de nosotros pensaría que después se convertiría en el apóstol enviado a los gentiles. Ninguno. Porque era aterrador. Sí, este borrachito, ¿qué va a ser predicador? Ninguno. O sea, imagínense al peor de los hombres, el peor de los asesinos, ese era Saulo. Ninguno de nosotros podría imaginarse que después se convertiría en el apóstol enviado a los gentiles. Pero aún no llegamos a ese punto. Aún no llegamos. Ahora sí, Hechos 8. Versículo 1 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraban mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba en las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Ahora, trate de imaginarse un poco la situación. Ya vimos la introducción, ¿ya? Esa es la introducción. Trate de imaginarse la situación. Usted siendo parte de una iglesia, una iglesia maravillosa, donde todos compartían, donde todos tenían todo. Había un hermanito que no tenía para comer, ahí estaba Esteban, primerito, ¿no? Dándoles canastas, dándoles comida, viendo que no les falte abrigo. Y había un montón de hermanos así. Entonces imagínese usted pertenecer a la mejor congregación del mundo, donde todos tenían lo que necesitaban. Y viendo milagros tras milagros, y viendo manifestaciones, y teniendo a los apóstoles como predicadores. ¿Usted se imagina? Yo sí me imagino, teniendo a los apóstoles como predicadores. Es la mejor congregación del mundo. La mejor congregación. Y cuando surgía un problema, se arreglaba inmediatamente. Era la mejor congregación del mundo. Imagínese usted siendo parte de esto. Me encantó un comentario que dice: ¿usted se imagina los problemas que tuvieron que tener muchos cristianos al tratar de estacionar su burro y no hallar dónde? Porque eso era lleno y tú ibas con tu burrito, ¿no? Y dices: ¿dónde voy a estacionar mi burro? No hay lugar. Es la mejor congregación del mundo. Pero después del asesinato de Esteban, ser cristiano era ser considerado enemigo público número 1. Así que el choque fue tremendo. Esto realmente debió ser una situación para probar la fe de muchos cristianos, donde ves lo maravilloso que es ser cristiano, pero después ser considerado enemigo público número 1. Entonces, sigamos. La pregunta natural a esta situación sería: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace pasar de algo maravilloso a algo terrible? Ver morir a la corona, a la insignia de la iglesia, apedreado a piedras, ¿no? ¿Cómo es que Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios está permitiendo que esto suceda? La respuesta la encontramos inmediatamente en el siguiente versículo. Versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el evangelio. Esa es la respuesta. Si no hubiera persecución, el evangelio no podría llegar a todo el mundo. Hermanos, si no hubiera habido persecución, nosotros no hubiéramos sido cristianos. Muchas veces se toma la persecución como algo muy malo, como: ay, Dios mío, la persecución de la iglesia. Pero hermanos, si no hay persecución, no hay evangelio. La persecución es muy importante para que el evangelio sea parte de todo el mundo. Entonces, si no hubiera habido persecución, los cristianos se hubieran quedado solo en Jerusalén. Pero al haber persecución, nosotros somos cristianos. ¿Les parece maravilloso? Cada vez que hablemos de la persecución, digamos: gloria a Dios por la persecución. Porque si no hubiera habido persecución, nosotros no hubiéramos conocido a Cristo. Entonces la persecución forzó a los cristianos que salieran a predicar, porque ellos estaban muy contentos en una congregación pues muy agradable, donde todos compartían, y si había una persona ahí que iba en contra del evangelio, paz moría. Era la mejor congregación del mundo, ¿no? Donde todos morían si es que no eran reales. Eran la mejor congregación del mundo. Entonces ellos estaban muy cómodos hasta que murió Esteban, y eso hizo que la persecución empezara. Eso hizo que ellos recordaran su misión. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Hacer discípulos.
pero ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. Hermanos, es como si en tu trabajo o en tu lugar de estudio, donde estudias, todos se llevaran bien. Todos se llevaran bien. Hasta que alguien menciona algo en contra del cristianismo. Y aquí hay dos cristianos. Unos van a callarse y decir que no sepan que soy cristiano. Y otros van a decir, un momento, no es así. ¿Qué es lo que pasa aquí? Posiblemente nadie supiera que tú eres cristiano si alguien no hubiera dicho algo en contra del cristianismo. Entonces, ese es el motivo para hablar de Cristo en tu trabajo. Cuando en tu trabajo todo está bien, te llevas con todo el mundo, todo es bonito, no hay necesidad de hablar de Cristo. ¿De qué le vas a hablar si todo es bonito? Si te pagan a tiempo, si las prestaciones, si el dinero es bueno. ¿De qué vas a hablarle de Cristo? Cuando alguien menciona acerca de Cristo que está mal, entonces ahí es el momento en donde tú tienes que levantar la voz. Otros, en cambio, se callan y dicen, pues que no sepan que somos cristianos, ¿no? Pero hay esas dos posibilidades que tú tienes. Entonces, si no hubiera persecución, tú no tendrías la necesidad de hablar de Cristo. Esa es la verdad. Versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y fijémonos, hermanos, que su salida de Jerusalén no era una tragedia para los cristianos. Ellos no fueron y dijeron, uy, cómo nos persiguen. No, para ellos no fue una tragedia. Nosotros lo vemos como una tragedia, pero para ellos no fue una tragedia. Más bien salen a Jerusalén con una misión. Para ellos no fue una tragedia. ¿Cuál era la misión? Lo voy a leer, solo escríbalo o recuérdelo. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo reciban el poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa era la misión. Entonces cuando viene la persecución, ellos recuerdan, teníamos que hacer esto y salen con una misión. No salen con una tragedia de, ay, pobrecitos estamos nosotros, salen con una misión. Porque tenían que recordar la misión que el Señor les había encomendado. Dios está utilizando la persecución para hacer de la iglesia, para hacer que la iglesia continúe con su misión. Porque si no, estaban sentaditos, muy cómodos, con calefacción, con micrófonos, con sonido, con audio, con cantantes muy buenos. Estaban sentaditos. Entonces, hermanos, si usted no está siendo perseguido, yo diría que cuestione su cristianismo. Porque lo que está pasando en su vida es que usted está muy cómodo. Y la persecución hace que nosotros volvamos a la misión. El Evangelio ya se había predicado en Jerusalén. Todo el mundo sabía eso. Ahora era un momento de seguir a la siguiente fase. De ninguna manera, hermanos, pensemos que Dios no está en control de las cosas. Aun cuando las cosas parezcan que van mal, Dios está en control. Somos nosotros que lo vemos mal, pero Dios lo ve de distinta manera. Hay una frase que dice, esta frase es muy importante. ¿A quién le gusta cocinar? Dios mío. Dios mío. Yo lamento mucho si hay algún esposo que no cocine. Lo siento mucho por el matrimonio, en serio. Porque yo creo, miren, esto es con un comentario del predicador. La cocina es el centro de la casa. Siempre ha sido así. La cocina es el centro de la casa. El hombre es el corazón de la familia. Hombre que no cocina, familia que no tiene esa posibilidad de disfrutar del corazón de la casa. Así que, es que no me gusta. Es que la cocina es de mujeres. La cocina es de mujeres. Los mayores chefs del mundo son varones. Para que lo tengan en mente. Digamos que a todos ustedes les gusta cocinar, ¿ya? Digámoslo, ya. Miren, hermanos, para que la sal salga del salero, tienes que sacudir el salero.
¿Nosotros qué somos? Sal. Para que la sal salga del salero, el salero tiene que ser sacudido. O ustedes le dicen, a ver, sal, a la olla. Sal, claro, sal, a la olla. No, tienes que coger el salero, agitarlo para que la sal salga. Hermanos, ustedes no van a salir de su comodidad si Dios no les agita, no revuelve lo que está alrededor. Dice, ay Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué haces esto? Tienes que salir porque estás muy cómodo, muy cómoda. Has olvidado la misión, así que sale, porque el mundo no se va a salar si no hay sal. Y tú dices, sí, yo soy la sal del mundo, pero estás en el salero, y el salero tiene que ser agitado para que la sal salga. La sal debe ser sacudida para salir del salero. Cada vez que ustedes vayan a cocinar, o varones aprenden a cocinar, acuérdense de eso. La sal no sale sola, tiene que ser sacudida del salero. Comentario del predicador: mamitas, enseñen a sus hijos a cocinar. Díganle, hoy te toca hacer el almuerzo, hoy te toca hacer la merienda. Nosotros nos criticamos mucho este tema del feminismo, del machismo. Yo creo que el machismo y el feminismo empieza en casa. ¿Qué es machismo? Decir, mi hijo está estudiando y no tiene tiempo para cocinar, hazle cocinar. Después te lo va a agradecer, porque después de él va a ser la cabeza del hogar, va a ser el esposo. Y aunque cocine una vez al mes, va a ser la oportunidad para que la familia también pueda compartir. Enséñale a cocinar. Fin del comentario del predicador. Versículo 5. Dice, fue así como Felipe, un diácono, llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Entonces, si no hubiera persecución, Felipe no hubiera salido. Dice que así fue como Felipe llegó a la ciudad de Samaria. Ahora, tengan en mente esto, Felipe no predicó sobre la iglesia. Y esto es maravilloso, porque Felipe venía de una iglesia increíble, de una congregación increíble, pero no fue a Samaria y les dijo, hermanos, ni les cuento, hay una iglesia acá arriba en la Rol 2 que es maravillosa. Si la gente quiere ser farsante, se muere. Es maravilloso esto. Todos nos compartimos, todos tienen lo necesario, todos nos abrazamos, nos mimamos. Todo es maravilloso. Felipe no fue así a Samaria. Él les fue y les predicó a Cristo. Tampoco predicó sobre la comunidad, ¿no? Así se tiene que hacer las cosas o así no se tiene que hacer las cosas. No, Felipe predicó a Cristo. No predicó una congregación, predicó a Cristo. Que es un error, hermanos, que muchos tenemos de poner la congregación o la iglesia, esta institución, como pilar, ¿no? de lo que es el cristianismo. Y no es así. No es así. Cristo, ese es el cristianismo. Entonces hay que predicar a Cristo. La predicación es de Cristo y no de la iglesia. Cuando tú hables de tu iglesia, yo diría, no lo hagas. Predica a Cristo. Después, solito van a ir a la iglesia porque dicen, ¿dónde has aprendido tales verdades maravillosas? Dice, acá. ¿Dónde iba? Cocinar. Ahí iba. Versículo 6. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe. Claro, porque les predicaba a Cristo. Y oían y veían los milagros que hacían. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque les predicaba a Cristo y no a la congregación. Versículo 12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaban cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Es como añadido versículo 12. Como dato, hermanos, históricamente Jerusalén tenía su templo y los judíos decían a los de Samaria, miren, nosotros tenemos un templo maravilloso.
y adornaban y les pulían y barrían y tenían su templo maravilloso. Y les decían a los de Samaria, miren, este es el templo del Señor. ¿Y saben lo que hicieron los samaritanos? Adivinen. Adivinen. Construyeron otro templo. Y ellos tenían sus templos. Y ahí se abría las escrituras. Por eso Jesús cuando va a Samaria habla de eso. Entonces era una competencia de, mira, yo tengo mi templo, que ese era el problema de los sacerdotes. Y los samaritanos decían, sí, mira, yo tengo mi templo. Y los judíos decían, no, ustedes no, son gente impura. Y los samaritanos decían, no, igual tenemos un templo. Entonces era una competencia, pero cuando fue Felipe no les habló del templo, les habló de Cristo. Y ahí cambió totalmente la cosa. 3 cosas para aplicar en nuestra vida. Ahora sí viene el mensaje. 3 cosas. Primero, Dios tiene un plan. Miren, ninguno de los judíos había imaginado una reconciliación con los samaritanos. Ninguno. Ni Esteban, ni Felipe, ni los apóstoles. Las heridas y el rencor eran tan grandes, hermanos, que los judíos no podían mencionar el nombre samaritano. Sin embargo, por medio de la persecución, la iglesia va a Samaria. Samaria se iba a convertir en la segunda ciudad donde llegaría el evangelio de manera oficial. Ellos ya habían escuchado sobre el evangelio, pero no había estado ahí alguien como un líder de la iglesia, que era Felipe, predicando el evangelio. Así que nadie se hubiera imaginado que después de Jerusalén iba a venir Samaria. Hubiéramos pensado en otras ciudades judías, pero nadie hubiera pensado que después de Jerusalén hubiera venido Samaria. Así que Dios tiene un plan. Dice, fue así como Felipe, versículo 5, llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Hermanos, yo tengo una frase para esto. Dios es soberanamente bromista. Y en todo lo que vamos a ver es soberanamente bromista. Porque ¿quién se hubiera imaginado que el peor asesino de los cristianos hubiera sido el mejor teólogo para nosotros? Dios es soberanamente bromista. ¿Y quién se hubiera imaginado que después de Jerusalén, que es la ciudad santa, hubiera venido Samaria? Dios es soberanamente bromista. Tanto era la enemistad de los judíos contra los samaritanos, que a Dios, en su soberanía bromista, dijo, ¿saben qué? Después de Jerusalén va Samaria. No quieren salir de Jerusalén, no quieren ir a Samaria. Les mando persecución. Es soberanamente bromista. Así que de ninguna manera pensemos que Dios no está en control de las cosas. Y de ninguna manera pensemos que Dios no va a agitar el salero. Si tú estás bien cómodo o cómoda con todo lo que tienes, dices, me está yendo muy bien en la vida, ten mucho cuidado, porque Dios agita el salero. Agita el salero. Me da tristeza muchas veces, pero la gente a veces ni agitando el salero aprende. Y recuerdan que tienen una misión aquí en la tierra, que no es la casa, hermanos, que no son las posesiones. Dios tiene una misión para eso. Estaba conversando con una pareja, creo que se fue de luna de miel porque ya no lo he visto. Estaba conversando con una pareja y ellos me conversaban que después de que se fueron los hijos, ellos pudieron después cumplir algunas cosas e incluso construir una casa. Y yo decía, tiene razón, porque los hijos consumen mucho dinero. Tiene razón. Y que han compartido y que empiezan incluso a conocerse un poquito más. Y algo que les dije es que tengan mucho cuidado, porque hay algunas personas que dicen, voy a dejar esto para mis hijos. Y saben que tratan a los hijos como inquilinos. Se olvidaron completamente del sentido de la misión de Dios. Se olvidaron. ¿Y sabes qué? Dios agita el salero. Así que ten mucho cuidado cuando estés muy cómodo
pensando en tus cosas aquí en el mundo, porque Dios agita el salero. Y esto es por un propósito, para tu bien y para el bien del mundo. Así que Dios tiene un plan, y el plan es agitar el salero. De paso, conociendo a Saulo, nunca nos hubiéramos imaginado que Saulo sería conocido como Pablo después, ¿no? Entonces, Dios es tremendamente bromista, es soberanamente bromista. A Dios le gusta agitar el salero. Yo creo que Dios es un gran cocinero, pero a veces creo que se le pasa la sal, porque le gusta mucho agitar el salero, pero tiene un propósito sobre esto. Dice 1 Corintios 15:9, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, hablando de lo bromista que es Dios, ¿no? A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. De ninguna manera pensemos que Dios no tiene control de las cosas. Dios tiene un plan y su plan es soberano. La segunda cosa que podemos aplicar en nuestra vida es que la sal debe ser agitada para salir del salero. Creo que eso se van a llevar, ¿no? Cada vez que cocinen, recuerden esto. Cuando veamos que nuestra fe es expuesta a dificultades, no dejemos de adorar a Dios, hermanos, porque si no hubiera habido persecución, nosotros no hubiéramos sido cristianos. Yo creo que si no hay problemas en casa, tú no tienes la oportunidad de arreglar esos problemas. Tú no tienes la oportunidad de buscar en Dios para arreglar esos problemas. Todo está bien, todo es maravilloso. ¿Para qué tienes? No tienes la necesidad de arreglar los problemas. Así que cuando existan estos problemas, tú dale gloria a Dios. Porque ahí tienes la posibilidad de aprender de Dios. Dios permitió que la vida de muchos estuvieran en peligro y también permitió que muchos murieran. ¿Por qué va a matar a Esteban, no? El mejor, la corona. Bueno, si no hubiera muerto Esteban, la iglesia no hubiera salido. Cuando la iglesia afronta dificultades y cuando nosotros mismos como cristianos afrontamos dificultades, Dios está agitando el salero. El salero tiene que salar la tierra. Cuando existan problemas, Dios agita el salero. ¿Para qué? Para que arregles los problemas de la casa, arregles los problemas de la familia. Dios está agitando el salero. Se suele pensar que la persecución es algo muy malo, que los problemas son algo muy malo y dicen, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué aquello? Yo diría, hermanos, glorifiquen a Dios porque Dios está agitando el salero. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Dios no hubiera agitado el salero? Hubiéramos estado perdidos. Y créanme, muchos hijos, muchos matrimonios estuvieran perdidos pensando que están bien en la familia. Así que la sal debe ser agitada para salir del salero. Dios agita el salero. Tercero, Dios es muy cuidadoso. A mí me pasa algo, hermanos, y Marty lo sabe. Supongo que va a ver el video, se va a reír de mí. Pero a mí me pasa algo. Yo no soy muy cuidadoso. Me gusta cocinar, pero no soy cuidadoso. Cuando agarro sal, sabes el caminito de sal. Sabes de dónde salió la sal hasta dónde llegó la sal. Marta lo sabe. Cuando lavo los platos, hermanos, ¿sabes? Yo creo que toda la casa, todos que que pueden ir a mi casa, saben cuando yo lavo los platos. Porque todo se vuelve un charco. Todo es así. Y me sale, me sabe salir con la sal, con el azúcar y con los condimentos. Con todo. Todo es así descuidado. Me encantaría ser más cuidadoso, hermanos, pero el hambre es mayor. Dios es cuidadoso. Véanlo de esta manera. Esta es la imagen de un granjero que sale a sembrar. Los mejores granjeros no desperdician semillas. Aunque botan las semillas, no desperdician semillas. Versículo 4. Esta es la imagen.
Lucas está poniendo la imagen de un granjero que sale a sembrar. Versículo 4. Mientras tanto, los que se habían esparcido, botados como semilla, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, cuando los cristianos salieron de Jerusalén, salieron con una meta y salieron a lugares específicos. Así que cuando Dios coge las semillas y empieza a sembrar, no es un granjero descuidado. Sabe exactamente dónde tiene que caer la semilla. No salieron sin rumbo, dijeron, bueno, le voy a poner en el camino para que les aplaste. No, fueron exactamente a los lugares donde tenían que ir. Salieron con un propósito. Hermanos, ustedes saben, los que han sembrado y cosechado, ustedes saben que hay semillas más valiosas que otras. Hay unas semillas que dices, no importa, tenemos más. Pero hay otras que cuestan más, que son más difíciles y tienes que tener más cuidado. No sé, corrígeme, hay unas semillas que las puedes esparcir, hay otras que tienes que ir punto por punto. Ese es el granjero, ese es Dios, poniendo punto por punto. Y una de esas semillas valiosas fue Felipe. Que dijeron, no, esto es aquí. Esparció las semillas, pero este es aquí, esta semilla es aquí. Aunque son esparcidas, el agricultor tiene mucho cuidado de dónde esparce la semilla. Y si lo vemos a Dios como un cocinero, Dios tiene mucho cuidado de no desperdiciar la sal. Él no bota así la sal por botar. Sabe exactamente dónde botar la sal. Versículo 5. Así fue como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y ahí les predicaba a Cristo. Así que Dios es muy cuidadoso con sus semillas. Si usted se cree semilla del Señor, Dios es muy cuidadoso con usted. Si usted se cree sal del Señor, Dios es muy cuidadoso con la sal. Muy, muy cuidadoso. Hasta cuando revuelve la tierra, Dios es muy cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. ¿Saben? Cuando miramos hacia atrás, podemos recordar las malas experiencias. ¿Alguien no tuvo malas experiencias? Todos hemos tenido malas experiencias. Pero cuando recordamos podemos tranquilamente decir, Señor, fuiste cuidadoso conmigo. Siempre recuerdo en mi época de adolescente o de juventud, no es que me haya metido en problemas, pero de vez en cuando sí me gustaba ir solo, caminar solo. Pero después, cuando eres más adulto, más viejo para ustedes, uno podría pensar, ¿y si me hubieran asaltado? ¿Y si me hubiera atropellado el carro? ¿Si me hubiera pasado esto, aquello? Dios es muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Recordamos todo lo que pasamos, las malas experiencias, y aún así podemos decir, Dios es muy cuidadoso. Devolvió la tierra, agitó el salero, pero fue muy cuidadoso. ¿Por qué? Aquí estamos. Dios es muy cuidadoso. Muchas veces no encontramos la respuesta de las cosas que vivimos, pero sí recuerden algo, Dios tiene un plan. Es decir, Dios es soberano, Dios tiene un plan. Dios es quien está agitando el salero. No es Satanás, sino el diablo, bandido. No, es Dios quien está agitando el salero. Y también recordemos que Dios es muy cuidadoso. Y para terminar, tengan en mente esto. El Sanedrín pensaba que Saulo era su carta de triunfo. Ellos no tenían la menor idea que Saulo sería la carta de triunfo de Dios. Ellos estaban preparando como el mejor soldado para acabar con los cristianos. No tenían la menor idea que estaban preparando al mejor teólogo que nosotros tenemos, Pablo.